Yo creo que es importante para los gerentes financieros precisamente que empiecen a generar sistemas de gestión de riesgo integral o Enterprise Risk Management por las siglas en inglés, ERM, porque muchos de estos riesgos financieros, lamentablemente a la hora de expandirse, no cubren la totalidad de los riesgos a los cuales las empresas se están enfrentando. Tú tienes una cantidad de riesgos como por ejemplo la corrupción, el lavado de activos, riesgo social, riesgo de intervención política a nivel local, intereses políticos ocultos que tienen un impacto muy grande sobre, digamos, no solo obviamente el desempeño financiero, sino sobre el desempeño general de la empresa y la capacidad que tienen las diferentes compañías de acelerar o aprovechar oportunidades que se puedan estar generando. Entonces creo que es muy importante que los gerentes financieros estén involucrados. Uno de los retos más importantes es precisamente salirse del molde financiero en el cual se busca tratar de cuantificar muchos de estos riesgos y mirar alguna forma de incluirlos en el panorama de riesgos, porque por ejemplo algunos de estos riesgos no son solo netamente financieros, puede que tengan un impacto financiero muy alto, pero tú ves impactos reputacionales, puede que haya impactos políticos, impactos sobre, digamos, la sostenibilidad de la empresa. Entonces es muy importante que se involucre en otras áreas. Uno de los retos más grandes es que muchos de estos riesgos que hoy en día son de cierta forma nuevos, como por ejemplo el riesgo social, el riesgo, digamos, de corrupción en algunas oportunidades, los riesgos a nivel más local, por ejemplo, interferencia de los políticos, muchas veces la empresa no sabe muy bien quién ha de ser el responsable. Un riesgo, por ejemplo, como la corrupción, a veces se salta entre el director legal, finanzas, un tema reputacional, entonces muchas veces quedan sin asignarse esos riesgos y ahí es donde empiezan los problemas porque son riesgos que en su gran mayoría tienen un impacto grandísimo, otra vez un escándalo de corrupción, más allá de la multa o el impacto financiero, tienes un impacto reputacional, un riesgo social o comunitario para una empresa que está mirando un proyecto de alto impacto o que tenga una huella sobre un diferente lugar muy alta, entonces puede que no puedas desarrollar el proyecto porque la comunidad no te va a dar permiso. Entonces son riesgos que tienen un impacto muy grande y que normalmente en los esquemas que tienen muchas de las empresas a día de hoy no están capturados dentro de un sistema integral de gestión de riesgo. Entonces lo que nosotros les recomendamos es hagan esa tarea, siéntense y generen un sistema integrado de riesgos. Miren no solo los impactos financieros, sino también los impactos en la continuidad del negocio, en la continuidad de las operaciones, en la reputación de la empresa, que son a veces activos un poco menos tangibles, y busquen una forma de darle un tratamiento a esos riesgos que a veces lamentablemente no se les puede dar un tratamiento desde el punto de vista netamente financiero, no se puede hacer una provisión contable para ciertos riesgos, sino que hay que mirar, digamos, otra clase de culturas, otra clase de políticas o procedimientos para poder, digamos, enfrentar esa clase de riesgos de una forma más efectiva y eficiente. Creo que los ataques cibernéticos y la seguridad de la información son cada vez un sector de riesgos mucho más relevantes para las empresas a nivel global y eso incluye mucho a América Latina. Creo que de cierta forma hasta el día de hoy hemos subestimado el impacto que estos riesgos pueden tener ante América Latina y si uno, digamos, aprende de otras tendencias en cuanto a esta clase de riesgos en otras partes, es muy fácil darse cuenta que las personas, ya sean criminales, ya sean activistas, ya sean hasta personas interesadas en alguna clase de espionaje corporativo, lo primero que van a buscar es las vulnerabilidades más grandes y ahí es donde América Latina puede estar, digamos, exponiéndose a un riesgo mucho más alto, precisamente porque a medida que las empresas en Asia, en Europa y en Norteamérica se vuelven cada vez más robustas a la hora de manejar esta clase de riesgos, América Latina se ha ido quedando un poco atrás a la hora de gestionar estos riesgos que también están volviéndose cada vez más complicados por una polinización entre criminales, activistas y agencias de inteligencia de los estados. Entonces lo que se ve es que hace mucho tiempo básicamente tenías unos hackers activistas y habían unos criminales, ahorita cada vez más están aprendiendo técnicas el uno del otro y hasta contratándose el uno al otro, incluyendo las agencias de inteligencia del Estado, entonces digamos, el riesgo se ha evolucionado mucho. Tradicionalmente esos riesgos cibernéticos en América Latina han estado más dominados hacia la clonación de tarjetas de crédito, el fraude más a nivel personal.
Es muy, muy importante que las empresas entiendan que cada vez más es una oportunidad económica, que cada vez más son vulnerables porque precisamente los marcos regulatorios de cómo se penalizan estas infracciones en América Latina son muy, muy débiles. Hay muy, muy poca capacidad de hacer cumplir las normas, de perseguir a los criminales, de traerlos ante la justicia. Entonces se empieza a convertir en un, digamos, en un entorno bastante facilitador para que esos riesgos se materialicen. Y vale la pena notar que no solo se trata de esa clase de riesgos, sino también está el componente humano, está el componente, digamos, menos técnico de la seguridad de la información. Otra vez, en muchos otros países ya se tiene mucha, digamos, mucha tradición a la hora de prevenir, o mucha conciencia ciudadana a la hora de prevenir robos de identidad, todas esas clases de cosas. En América Latina todavía estamos un poco más menos evolucionados a la hora de entender cómo se previenen esas cosas. La gente normalmente lo ve más como un tema de clonación de tarjetas, un tema más de bajo rango personal. Es muy importante que las empresas empiecen no solo a protegerse a sí mismas, a proteger qué hacen con la información. Un punto de riesgo muy, muy importante, que es algo que siempre les estamos sugiriendo a nuestros clientes: cuidado con el manejo de la información de terceros. Muchas de las instituciones financieras han tercerizado algunos de sus procesos críticos en temas que además son muy, a la hora del día, muy benignos, como mercadeo y publicidad, pero están transfiriendo mucha información personal a terceros. Entonces no solo es qué hace el banco, sino qué están haciendo las instituciones con las cuales ellos trabajan. Y sobre todo también entender que esto no solo es un riesgo financiero, sino que tiene un componente reputacional muy alto. Entonces todo lo que tiene que ver con estar preparados ante una contingencia, cómo se responde, qué se puede hacer en caso de que lamentablemente haya un breach, una brecha al sistema de seguridad, y cómo está preparada la empresa a reaccionar ante esa clase de incidentes, que son los que van a determinar al final del día si la empresa es juzgada y vista como una empresa que estaba preparada e hizo bien las cosas, que beneficia la reputación, o una empresa que maneja un caso muy, muy mal. En caso tal, se ve muy afectada la reputación. Pero creo que el primer reto desde el punto de vista de un gerente financiero a la hora de mirar los temas de corrupción y de finanzas es saber que es un tema no solo desde el punto de vista financiero, sino es un tema legal, y sobre todo es un tema reputacional que muchas veces es muy difícil de cuantificar. Normalmente lo que tú tienes es que históricamente los esquemas regulatorios o de prevención de corrupción en América Latina han sido muy débiles, y en el resto del mundo son bastante más robustos y bastante más fuertes. Digamos, si tú ves la cantidad de casos que se han iniciado bajo el FCPA en Estados Unidos, Foreign Corrupt Practices Act, o el Anti-Bribery Bill en Inglaterra, cada vez va creciendo más, con, otra vez, no solo un impacto financiero a la hora de cuantificar las multas que se imponen, sino también desde el punto de vista reputacional. Entonces creo que el reto que tienen las empresas es, por un lado, asegurarse de que sus sistemas internos, no solo de control, sino también de prevención, están muy, muy elaborados más con los lineamientos internacionales que con los lineamientos o las culturas locales. Una recomendación muy, muy fuerte que nosotros damos es no hacer esto como un ejercicio simplemente es una política, y realmente no revisarla ni no actualizarla. Esto tiene que ser un ejercicio vivo, tiene que ser un ejercicio en el cual las personas pueden preguntar, en el cual las personas tienen que participar y tienen que aprender, y sobre todo que hay mecanismos de control y de verificación interna, como por ejemplo las líneas en las cuales las personas pueden denunciar, digamos, problemas internos, comités de ética a la hora de establecer, digamos, mecanismos por los cuales las personas que consideren que está ocurriendo algo que no va de acuerdo a los lineamientos de la empresa o a un comportamiento ético, tengan un referente en el cual ellos puedan con cierto nivel de confianza referir casos, o por lo menos hacer preguntas. Y como te decía, tiene que ser un tema vivo, no puede ser simplemente un tema de que un empleado comienza a trabajar, o un empleado de cierta forma una vez al año recibe un pequeño panfleto o un curso en línea y simplemente eso es todo. Tiene que haber, digamos, una periodicidad, y volverse al final del día en un tema cultural y no simplemente un tema regulatorio. Ahora, algo que es muy, muy importante desde el punto de vista de corrupción y lavado de activos es que lamentablemente cada vez
más estos también se sofistican y se vuelven cada vez más complejos a la hora de identificar, a la hora de hacer, digamos, los controles internos que normalmente han funcionado para detectarlos. Entonces, pues, muchas recomendaciones que se pueden dar, pero unas muy en particular: hacer mucho trabajo en los, digamos, los departamentos que están más expuestos a esta clase de riesgos, por ejemplo, generación de negocios, compras, personas que manejan presupuesto. Hay una cantidad de pequeños controles adicionales que se pueden tomar a esa hora, y siempre estar muy al día en cuanto a cuáles son las tendencias, qué es lo que se está viendo, porque realmente a la hora que va uno mejorando sus controles, también las personas que están tratando de buscar una oportunidad, tratando de explotar una debilidad, también ellos evolucionan para buscar cómo romper o cómo evitar esos controles.